Bueno, muy buenas noches a todos. Tengan un hermoso y feliz sábado. Y reanudamos, después de haber cortado la semana pasada nuestros estudios en directo, y vamos a estudiar la lección número 10 de los 3 mensajes cósmicos. Y el tema es un tema muy importante para todos nosotros y para todo el mundo. El título es Los engaños finales de Satanás. Nosotros sabemos que Satanás engañaría al mundo entero. Y habría un momento en que habría engañado al mundo entero. Y la pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos engaños finales de Satanás y a quién están dirigidos? ¿Cuáles son los engaños preparados para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, como dijo Jesús? Satanás ha tenido tiempo para prepararse para la llegada del tiempo de la última batalla. Él conoce cuál es la verdad, conoce cuál es el verdadero evangelio y conoce la verdadera profecía. Y sabe cuál es el pueblo al que Dios le encargó la misión de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, la misión de descubrir cuál es el engaño de Satanás y predicar el mensaje de Elías en todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda conocer la verdad, pueda ver la diferencia entre la verdad y la mentira, y de ese modo prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Entonces, por eso en Apocalipsis 10:11, después de mostrar lo que pasaría con el pueblo adventista, que comería el librito abierto y el librito le amargaría el vientre, el mensaje es, él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Quién tiene que profetizar otra vez? El que comió el librito abierto, el pueblo adventista, el que profetizó por primera vez, pero sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y qué tiene que profetizar? Tiene que profetizar la verdad, tiene que predicar el Evangelio del Reino de Dios, tiene que predicar el mensaje de Elías, tiene que predicar quién es el Dios verdadero. Y como nosotros ya lo vimos varias veces, pero lo repetimos porque es importante poner línea sobre línea siempre lo que estudiamos. Como Dios le mostró en Ajuay, en ese tiempo, en 1844, había llegado plenamente el tiempo en que la brecha hecha por el Papa, la ley de Dios, tenía que ser reparada ¿por quién? Por el pueblo adventista, y entonces los lugares asolados serían reedificados. Y por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, que fue echado por tierra, el lugar santuario de Dios. Y Jesús lo va a reedificar. ¿Con quién? Con los vencedores del pueblo adventista. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, ¿qué va a tener? El nombre de Dios, el carácter de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser parte de la ciudad de Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice Jesús. Porque está hablando Jesucristo hombre. Por eso habla de su Padre como su Dios. Como cuando ascendió al cielo después de cuando resucitó y le dijo a María, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y como Jesús lo dijo, Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero hasta que no conociéramos cuál es el Evangelio del Reino de Dios, hasta que no entráramos en el Reino de Dios, y no empezáramos a recorrer el camino angosto, no llegaría el tiempo en el que el pueblo adventista se prepararía. Ahora, esto es lo que Satanás está buscando impedir con sus engaños. Quiere impedir que se vuelva a predicar la verdad, quiere impedir que los lugares asolados sean reedificados, como lo anuncia la verdadera profecía. Y Dios le mostró claramente a la Nehuay, Satanás tiene la plena posesión de toda la Gran Babilonia, incluyendo a las iglesias caídas que, como la iglesia de Roma, se convirtieron en hijas de la Gran Babilonia. Y no necesita engañar al pueblo que está en medio de ella. Ya están engañados, ya están bebiendo del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia y lo están adorando a él y a los demonios. Están engañados y no saben que están adorando a Satanás y a los demonios. Satanás necesita engañar a quién? Necesitaba engañarnos a nosotros, al pueblo de la iglesia remanente, a los llamados a leer, oír y guardar las palabras de la profecía, a los llamados a recuperar el conocimiento de la verdad, a profetizar de nuevo y así prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Ese es el pueblo, el único pueblo al que no había engañado. Como Dios le mostró a Juan,
y está escrito en Primeros Escritos, y nosotros lo leímos varias veces. Dice, ya vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias protestantes, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. O sea, ¿quién las dirige? Satanás. ¿A quién adoran? A él, a Satanás. Y estas iglesias han estado llenándose de todo inmunda y aborrecible. ¿Y qué pasaría? Poco a poco, Satanás la llevaría a unirse a Roma, como Dios le mostró en el Joá. Y ella dice, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Es idólatra, adora ídolos. Y esta es la religión, o sea, la adoración de los ídolos a los que adora Roma, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y en el conflicto de los siglos leemos, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Empezando por ¿quién? Por la iglesia de Roma, que adoptó las tradiciones paganas y las disfrazó de cristianas. Y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Y Elena está hablando de las iglesias protestantes. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios, y la verdad y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Ahora, ¿qué pasaría? Satanás buscaría que la iglesia adventista siguiera el mismo camino, que deseara imitar la práctica de los impíos para lograr la mitad de los impíos. Y podemos ver que ese es el camino que los lobos vestidos de oveja le están haciendo dar a la iglesia adventista. Y ya vimos lo que nuestros dirigentes dicen respecto a esas iglesias. Las reconocen como parte de la iglesia de Cristo, pero es la Babilonia del Apocalipsis. Y dice Elena, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado, los miembros de la iglesia de Satanás. ¿Por qué es la iglesia de Satanás? Porque llaman a Cristo a Satanás. Han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. ¿Qué exaltan estas iglesias? Justamente la traición y la apostasía, la adoración del dragón como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. ¿Y cuál es el objeto de esta rebelión? Que todos adoremos al dragón en vez de adorar a Dios. Ese es el objeto de Satanás, que lo adoremos a él. Y los demonios y las iglesias caídas son los instrumentos de Satanás para engañar al mundo entero. Son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Por eso, el pueblo de Dios, que aún está cautivo en medio de estas iglesias, necesita oír el mensaje de Elías para tener oportunidad de salir de ellas y llegar a ser salvos. Y tiene que haber una esposa que se haya preparado para hacer esta obra. A ver, como dice la Enjuague de Evangelismo, página 171. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna, que saldrá de Babilonia. Y como Dios lo dice en Apocalipsis 18:4, y este es el mensaje de él al pueblo que está en Babilonia, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Porque este mensaje se predica cuando están por caer las plagas. Pero antes que caiga hay un periodo al que Elena de White llama el tiempo de misericordia,
para darle oportunidad al pueblo de Dios de conocer la verdad, salir de Babilonia y entrar por las puertas del templo y la ciudad de Dios. Y por eso en Apocalipsis 22, 14 y 17 leemos: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen ven. O sea, tiene que haber una esposa. El Apocalipsis es muy claro. El fuerte pregón lo predica el espíritu y la esposa. ¿Y qué dicen? Ven. Y el que oye, diga ven. O sea, el que oye es llamado a ser obrero, el obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque aún es tiempo de gracia. Empieza el tiempo del fuerte pregón, el tiempo de angustia, y es tiempo de gracia por el pueblo que está en Babilonia. ¿Y cuáles son los pecados de Babilonia? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen de la bestia es el Dios de la bestia definido en el vino, el furor de su fornicación, en las doctrinas de Roma. Y si alguno adora a la bestia, reconociéndola como la iglesia de Cristo, y adora al ídolo el que ella adora, y llama a Dios y Cristo, se va a hacer habitación de demonios, va a beber del vino de Babilonia conscientemente, y también beberá el vino de la ira de Dios, porque sobre él van a caer las plagas, porque cuando caigan las plagas va a estar en medio de Babilonia, y no tienen reposo de día ni de noche en los que adoran a la bestia y a su imagen. Es un problema de adoración. Los que adoran a la bestia la reconocen como parte de la iglesia de Cristo, como están haciendo nuestros dirigentes. Y los que adoran a su imagen, adoran al ídolo al que ella adora y lo llaman Dios y Jesús, están adorando la imagen de la bestia. ¿Y qué va a pasar? Se van a hacer habitación de demonios, van a recibir la marca del nombre de la bestia, la marca del dragón, porque van a reflejar plenamente la imagen de Satanás. Ahora, ¿cuál es el engaño? Los hombres que beben del vino de Babilonia y adoran a la imagen cristiana de la bestia, al ídolo cristiano de la bestia, creen en una mentira. Creen que están adorando al Dios verdadero y al verdadero Jesús y que reciben al verdadero Espíritu Santo de la promesa. Y no saben que están adorando a Satanás y a los demonios, adorando a la abominación del desolador, al ídolo al que empezó a adorar el hombre de pecado en el tiempo de la apostasía, y no saben que los demonios buscan hacerlos parte de su habitación y que no son parte de la habitación los demonios porque Dios los protege, pero que lo harán parte de su habitación si oyen y rechazan el llamado de Dios. Y la profecía del Apocalipsis es muy clara, Apocalipsis 9, 20 al 21, que habla del tiempo de la sexta trompeta. Dice que a pesar de lo que va a pasar en ese tiempo y todo lo que pasó antes, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿A quién adoran la bestia y el falso profeta? A los demonios y a las imágenes, a ídolos, detrás de los cuales están los demonios. Y no son parte del plan de Dios divino para evangelizar al mundo. Son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. No son parte de la iglesia de Cristo. No adoran al Dios verdadero. Adoran a Satanás y a los demonios. Y la profecía es clara. Y los hombres que no salgan de ahí y ni dejen de adorar a Satanás y a los demonios después de escuchar el mensaje de los tres ángeles, y no se arrepientan de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, y Dios ya no puede hacer nada por ellos, ya tomaron una decisión consciente y clara, y Dios los va a dejar en manos de lo que eligieron adorar. Por eso, cuando finalice la sexta trompeta y suene la séptima trompeta, llegará el fin. Vendrá la abominación desoladora a la que están adorando, simulando la segunda venida de Jesús, y ya será demasiado tarde para salir de la gran Babilonia. Todos los hombres que hayan seguido adorando a la imagen de la bestia ya habrán recibido la marca de la bestia. Mientras que el pueblo de Dios que haya salido de la gran Babilonia haya lavado sus ropas en la sangre del Cordero
y haya entrado por las puertas de la ciudad y el templo de Dios para comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, habrá recibido el sello de Dios. Tendrá el nombre de Dios escrito en la frente. ¿Por qué? Porque tendrá la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Y por eso Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, con la promesa de Dios de escribir su ley en la mente y el corazón de sus hijos, de hacerlos nacer de nuevo, y escribir su ley en la mente y el corazón de ellos, para transformarlos en panes y levadura, ungidos con aceite, para que reflejen plenamente la imagen de Jesús. Y este evangelio será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y cuando todos los hombres hayan tenido la oportunidad de entrar al reino de Dios y hayan elegido, entonces vendrá el fin. ¿Y qué pasa ahí? Jesús fue claro. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la abominación desoladora. El que lea Daniel entienda entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Llegó el fin, van a caer las plagas, salgan de en medio de todos los poblados donde están predicando fuerte pregón. ¿Por qué? Porque se cerró la puerta y llegó el fin. Ahora, ¿cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Podemos verlo en la historia y en la adoración de Jezabel, porque es la abominación a la que adoran las tropas que levantó Constantino, uniendo a los violadores del pacto con la mujer Jezabel, para convertir a la verdadera iglesia de Cristo. Pues Satanás le mostró el símbolo con el que vencería a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Y esa es la abominación que llevó a los violadores del pacto que la adoraron a conocer las profundidades de Satanás. Es la abominación, el ídolo definido en la doctrina de Jezabel. Como hacía la profecía, Daniel 11, 31 al 33, y se levantarán de su parte tropas. O sea, ¿por qué el rey del norte levantaría tropas, como dice Daniel 8, con las que pretendería llegar a dominar a la iglesia de Cristo, ¿sí? Al ejército de los cielos? Porque ya habría dominado, se habría extendido hacia el norte, el sur y hacia el oeste. Pero pretendería también dominar la iglesia de Cristo, y para eso crearía estas tropas, que profanarían el santuario y la fortaleza y quitarían el continuo, la obra de Jesús, y pondrían la abominación desoladora. Y eso pasó en el siglo IV. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas. Mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Porque no todos los cristianos apostataron. Dios siguió manteniendo su iglesia en el desierto por 1260 años. Y los sabios del pueblo, el pueblo conocía a su Dios, instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, porque fueron perseguidos en defensa de la abominación del desolador, y fueron asesinados porque no adoraban ¿a quién? Al Dios de Constantino. Aquí tenemos las imágenes que Roma misma presenta. Ahí la visión que tuvo Constantino, que le dio Satanás, donde le dijo: con este signo vencerás. Hijo signo vinces. O sea, el sol con la cruz en el medio. El sol es el dios de Babilonia, Baal padre, y las estrellas, los romanos y todos los paganos representaban por cruces. Es un símbolo de que los hijos del dios sol y la diosa luna. ¿Y este es quién? Baal hijo. Ahora, esta imagen, que para los paganos tenía un sentido muy claro porque la adoraban, a esta imagen la llamaron Cristo y la introdujeron en medio de la iglesia de Roma. Y ahí tenemos un sacerdote elevando eso, diciendo que esa imagen es Cristo y adora eso, adora a Baal, hijo. Y después crearon la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, que define a las tres hipóstasis del dios Sol, de Baal. Baal Padre, porque el Sol es Dios, y después el Padre es una hipóstasis del Sol, el Hijo es otra hipóstasis y el Espíritu Santo es otra hipóstasis. O sea, Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y ahí están las tres imágenes de hombres a las que hacen que el pueblo católico se postre ante ellas,
y los protestantes que adoptan la misma doctrina se postran ante estas imágenes, y los adventistas que adoran a la misma imagen también se postran ante Baal, ante estos ídolos. Y como decía la profecía, del Dios de sus padres, ¿qué haría el hombre pecado? No hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en el lugar de sus padres ¿a quién? Al Dios de las fortalezas. O sea, en lugar de Jehová, adoraría al Dios de las bestias. Porque trajeron fortalezas, pero se refiere a las bestias, al Dios de los poderosos. Y las bestias, los poderosos, son los reyes de este mundo, que son las cabezas del dragón. Y son parte del dragón. ¿Y a quién adoran? Al dragón. Entonces lo que decía la profecía es que adoraría al Dios de Roma, de la bestia romana. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Por qué? Porque adorando a esta bestia tendría el poder de la bestia romana. Y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Y este es el Dios de las fortalezas. Esta es la imagen de la bestia. Esta es la abominación desoladora. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? El Dios de las bestias, que son las cabezas del dragón. Es el dragón al que cada bestia o fortaleza adoró de acuerdo a su propia tradición, la tradición de la hija de la gran Babilonia que se sentaba sobre ese reino. Y en el caso de Roma se trata de el dios de la ramera romana, el dios de la mujer Jezabel, que podemos verlo reflejado en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. La ley de la bestia romana, que es el tipo de la ley dominical activa, y obligó a adorar al dios de las fortalezas, al dios de la bestia romana. Y esto es lo que dice el edicto de Tesalónica, que ya nosotros ya lo vimos, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el engaño es para que todo el mundo adore a este ídolo. ¿Y qué dijo la bestia romana? Que es el modelo que nos muestra lo que va a ser la bestia que sube a la tierra, porque va a seguir el mismo camino que siguieron los apóstatas de la iglesia primitiva. Queremos que todos los pueblos, dice la bestia romana, profesen una religión, la religión que profesan el pontífice Dámaso, o sea, el obispo Roma, que ahora ya era sumo pontífice romano, era sumo pontífice de Jezabel, y el obispo Alejandría. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. ¿Qué dicen? Ahora, creemos en la Trinidad. Este es el Dios oficial de la bestia romana, el Dios de la Trinidad. Y ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esa norma. Los que creen en la Trinidad les ponemos una marca, un nombre. Ahora, esta no es la marca de la bestia de la que habla del Apocalipsis, esta es otra marca. El nombre de cristianos católicos, porque la bestia le ponía un nombre, y ese nombre definía que adoraban a la imagen de la bestia, la abominación desoladora, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, y pierden sus derechos civiles y no pueden comprar ni vender, y son despojados de sus propiedades, sobre los que pesará la infamia de la herejía, y son declarados herejes. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, porque este edicto es para obligar a los verdaderos cristianos a adorar ¿a quién? Al Dios de la Trinidad. Y será objeto primero de la venganza divina. ¿De quién? La venganza del dragón. Y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Y cuál es la voluntad celestial? La voluntad del Dios de la bestia, la voluntad del Dios de la Trinidad, que hizo que asesinaran y los llevó a conocer las profundidades de Satanás. Y como Jesús lo había anunciado, Juan 16, 1 al 3, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea,
¿A qué Dios? Al que quiere que asesinen a los verdaderos cristianos, al dragón. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y es claro, o sea, el que adoraba al Dios de la Trinidad no conocía al Dios verdadero, ni al verdadero Jesús, porque estaba adorando a un ídolo. Y se hacía habitación de demonios, y los demonios lo llevaban a conocer las profundidades de Satanás. Y eso no cambió. El que adora al mismo ídolo ahora está en el mismo peligro. El problema es que los apóstatas conocían la verdad. Y como lo hicieron conscientemente, se hicieron habitación de demonios. Pero ahora el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia está engañado. Lo mismo que el pueblo adventista. Pero cuando escuche el fuerte pregón, cuando escuche el mensaje de Elías, todos van a tener que tomar una decisión. Y van a ser hechos parte del templo de Dios o de la sinagoga de Satanás. Como ocurrió en el tiempo de la apostasía, y podemos verlo claramente en toda la historia de la mujer Jezabel, los que en este tiempo conscientemente elijan seguir adorando a Satanás y a los demonios, adorando a la imagen de la bestia, a el Dios de la Gran Babilonia, también serán hechos habitación de demonios y llegarán a conocer las profundidades de Satanás y a tener su marca en sus frentes y sus manos. Y cuando Satanás venga simulando la segunda venida de Jesús, se postrarán ante él en adoración. Y esto es lo que Dios le reveló en la Nehuá, el conflicto de los siglos, página 682. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás cederá por Cristo. O sea, ahí es el último acto, simula la segunda venida de Jesús. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Y lo interesante es que en nuestra lección ni se habla de esto, ni se habla de que Roma adora al dragón, ni se habla que la Gran Babilonia adora al dragón, ni se habla de la venida de Satanás simulando la segunda venida. ¿Y por qué será? Porque se está predicando la falsa profecía, como Dios le mostró en Juan, encendida y la infernal tea satánica. O sea, que tiene que ocultar la verdad, tiene que ocultar esto. Pero el que vendrá simulando la segunda venida de Jesús es Satanás. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, van a decir. ¿Quiénes? Los que están adorando la imagen de la bestia. Pero el pueblo de Dios, ¿qué pasa? Ya les advirtió que ese no es Jesús, pero los siguieron adorando. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y Jesús mismo nos advirtió en el sermón profético y nos dijo: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Dice Jesús. No soy yo. Cuando pase eso, no lo crean. Y ya lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, dice, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque Satanás viene a la tierra. Porque como la bestia y el falso profeta predican, viene a reinar en la tierra por 1000 años. Y eso es lo que predican los, entre comillas, cristianos mesiánicos, que dicen que va a ser reedificado el templo de Jerusalén y Jesús va a venir a ese templo, porque todos son parte del mismo movimiento. Pero ¿qué dice Jesús? Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Y quiénes son las águilas? Las aves carroñeras que comen cuerpo muerto. Y en nuestra lección aparece esta imagen. Alguien sosteniendo una máscara con una cara como si fuera Jesús. ¿Quién es ese? Es Satanás. No son hombres los que se van a hacer pasar por Cristo, es Satanás mismo. Y ahí tenemos
a la multitud ecuménica que adora la imagen de la bestia llamándola Dios y Cristo, al sol con la cruz, la imagen de Constantino, con el cuervo muerto al que adora la Iglesia Católica, y llamándola Cristo. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Y esto qué es? Justamente es lo que Dios le reveló al pueblo adventista, y lo que todos los adventistas tendríamos que saber, y que nuestras lecciones tendría que aparecer claramente, preparando al pueblo adventista para descubrir el engaño y para explicarle al pueblo que está en Babilonia lo que está pasando. Como dice Elena White, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. ¿Es Jesús? No, es Satanás. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Y todas las iglesias están preparando esto. Ese es el plan divino de Satanás. El plan divino para evangelizar el mundo, para que adoren a Satanás, y cuando Satanás venga se postren ante él y lo adoren. Pero antes de eso van a haber recibido la marca de la bestia. ¿Pero qué va a pasar en ese momento? Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, y se pronunciará la sentencia sobre la Gran Babilonia. Entonces, las iglesias apóstatas, ¿a quién adoran? ¿A Cristo? No. ¿Llevan almas a Cristo? No, las llevan a Satanás. Y eso es claro en los testimonios que Dios nos dio por medio de Elena White, y es muy claro en la Biblia. Y ahí empiezan a caer las plagas. Cuando los hombres están adorando a Satanás, empiezan a caer las plagas sobre la Gran Babilonia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y lo triste es que en nuestras lecciones, en vez de presentar la verdadera profecía, como Dios le mostró en el Juárez, se está presentando la falsa profecía. La falsa profecía que lleva a adorar al mismo Dios que Roma y las iglesias caídas. Y esta imagen del centro es la imagen que apareció en nuestra lección, diciendo que Él va a pasar en la segunda venida. Todos juntos van a ir a adorar ¿a quién? Cristian, no se está viendo la imagen. ¿Sí? ¿No están viendo la imagen? No se está viendo. A ver qué pasó. ¿Ninguno la ve? ¿O por ahí solamente es William? Si me ayudan, a ver si alguien ve o ninguno la ve. No se ve, no se ve. No se ve No nada. se ve, Cristian. Yo te mandé ahí un mensajito. Bueno, pero no veo el mensajito. Bueno, entonces lo reconecto. Esperen un segundo.